Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Bienvenidos oyentes, estamos con ustedes aquí en El Invitado de Centro Sefarad con Adolfo Reutemann, investigador y experto en religiones comparadas, es también arqueólogo, está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Adolfo? Hola, Alejandro, un gusto. Bueno, un placer poder charlar con usted para que nos hable no solo de los rollos del Mar Muerto como es previsible, sino de una charla que tendrá lugar el próximo martes 30 de junio, una conferencia titulada Abraham, el primer monoteísta. Esta es la charla que a las 6 de la tarde tendrá lugar hasta completar aforo para todos aquellos que quieran presentarse allí en Centro Sefarad, en la calle Mayor número 69 de Madrid, en el centro de la capital española. Adolfo estará con un grupo de personas que serán, bueno, muy, podemos decir que afortunadas, ¿no?, de escucharle, porque es usted el que guarda a día de hoy esos rollos del Mar Muerto. Bueno, Alejandro, así fue, pero eso hace 2 años. En junio del año 2024 terminé jubilándome. Ajá. Así que es cierto, hasta hace 2 años, después de 30 años, fui el responsable de la colección de rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. Pero desde entonces, por supuesto, estoy más ocupado ahora. Y como parte de eso se debe también mi visita ahora a Madrid. Bueno, no estándolo ahora, desde hace un par de años, lo ha estado durante 30, como decía. ¿Cómo ha sido esa convivencia con unos rollos, unos manuscritos que no hablan, pero dicen mucho? Bueno, por un lado, como es obvio pensar, fue una gran responsabilidad ser el cuidador de estos rollos, decidir sobre estrategias de exhibición, de difusión, de investigación sobre estos documentos antiguos que realmente representan el mayor tesoro espiritual del pueblo judío en el mundo y uno de los grandes tesoros de la humanidad. Pero por el otro lado, obviamente, también un gran privilegio que haya tenido la suerte de trabajar, de ocuparme y dar a conocer estos materiales que realmente forman parte ya del acervo cultural de la humanidad. Bueno, y en esa guarda, ¿cuál era, antes de hablarles de esta conferencia, de centrarnos en la charla del próximo martes 30 de junio, cuáles eran las funciones o las labores diarias que tenía que llevar a cabo en esos últimos años? ¿Qué es lo que recuerda y puede contar? Bueno, realmente lo que puedo decir era que mi agenda siempre estaba muy cargada de actividades, desde recibir a grupos, como así también, por ejemplo, a personalidades políticas, culturales, que venían de visita a Jerusalén, y al igual que uno llega a París y va a ver la Mona Lisa, podemos decir que también los rollos del Mar Muerto de alguna manera son la Mona Lisa del pueblo judío. Y además de eso, también estar en contacto, por ejemplo, con la prensa. Era muy común, por ejemplo, recibir a periodistas, sea para entrevistas para diarios, para series de televisión, en National Geographic, en History Channel, porque los rollos realmente son, digamos, un tema muy atractivo para la gente. Y si a eso le sumamos además publicaciones, artículos, conferencias, cursos online, así que realmente el día mío era un día muy cargado de actividades. Bueno, actividades como la que tendrá lugar, y decíamos, Abraham, el primer monoteísta, nos lleva con esta conferencia en Centro Sefarad de Israel a esa figura, precisamente a la de Abraham, que, bueno, pues se establece como figura fundacional, ¿no?, de las 3 religiones principales, del judaísmo, el cristianismo y el islam, y nos lleva hasta él. ¿De qué manera? ¿Cómo abordará la charla? Bueno, como dijiste, digamos, mi especialización en general es
religión y la literatura de Israel en el mundo antiguo. Obviamente que durante muchos años me centré en el tema de la comunidad del Mar Muerto y los manuscritos, pero en general, digamos, mi interés es en la época que llamamos el judaísmo intertestamentario, una época que se extiende aproximadamente unos 700 años, desde mediados del siglo VI antes de nuestra era hasta las primeras décadas del siglo II de nuestra era. Y un tema que me ha fascinado desde mis estudios universitarios fue precisamente la figura del patriarca Abraham. Y podría decir que el objetivo de mi presentación, la que voy a precisamente llevar a cabo en el Centro Sefarat Israel, es un poco replantear la manera común que se evalúa la figura de Abraham como el padre, y vos lo presentaste de tal manera, como el padre de las tres religiones monoteístas. Y en este caso, como historiador de las ideas, lo que voy a tratar de entender es cómo se fue construyendo esa idea que nosotros hoy tenemos de Abraham, pero que en realidad es el resultado de un constructo cultural. Los textos antiguos y específicamente la presentación de Abraham en el Pentateuco de Moisés, en la Torá, no lo presenta como tal, como el descubridor del monoteísmo. Es el resultado realmente de un proceso largo que se llevó a cabo a lo largo de la época del Segundo Templo, y mi idea es un poco presentar las estaciones, las etapas que llevaron a la idea que nosotros hoy tenemos del patriarca Abraham. Bueno, ideas de un monoteísmo que lleva integrado entre nosotros ya muchos años, pero hay que recordar que tanto egipcios como griegos creían en múltiples deidades, en diferentes dioses, y cambió drásticamente la historia para convertirnos en creyentes o no de un único Dios, que es lo que nos lleva precisamente a esta charla a través de esos manuscritos del Mar Muerto, que, Adolfo, para quienes no los conozcan o no sepan muy bien qué son, haznos un repaso breve de su historia desde que se descubrieron en el año 46, 47, según podemos encontrar en los documentos. Bueno, los manuscritos del Mar Muerto son, como dijiste, documentos que fueron hallados en algún momento de finales del año 46 y comienzos de 1947, en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, Khirbet Qumran, las ruinas de Qumran, que se encuentran en la costa noroccidental del Mar Muerto. Y en esas 11 cuevas, entre 1947 y 1956, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, que una vez reconstruidos por los estudiosos, el resultado es que tenemos aproximadamente en nuestras manos unos 1.000 documentos. Por ahí una docena de ellos en un estado relativamente bueno de preservación, pero la mayoría muy, muy fragmentados. Y estos materiales, la mayoría escritos en pergamino, es decir, en cuero de animal, una minoría en papiro, y la enorme mayoría escritos en hebreo, con distintas grafías, pero en hebreo al fin, y otras en arameo, y una pequeña cantidad en griego. Estos materiales realmente nos permitieron por primera vez conocer la riqueza intelectual y espiritual de los judíos en una época de la cual realmente no nos habían llegado materiales originales, sino en realidad tradiciones posteriores o en obras que eran traducciones de traducciones, que sus originales fueron escritos en esos años, pero no nos habían llegado esos materiales. Así que podemos decir que los rollos del Mar Muerto de alguna manera son como un viaje por el túnel del tiempo que nos permite recuperar la creatividad de Israel hace 2000 años atrás. Bueno, y quería saber también de qué manera o en qué forma la inteligencia artificial, que tan presente está ya en nuestras vidas, está formando parte de las últimas investigaciones de esos rollos del Mar Muerto, porque supongo que se sigue investigando en base a todos esos escritos que nos comenta. No, eso es cierto. Es decir, en este caso las tecnologías más sofisticadas, que realmente podemos decir son parte de la ciencia ficción, hoy ya se usan también para el estudio de los rollos del Mar Muerto. Tal es así que, por ejemplo, una de las
investigaciones tuvo como propósito establecer, por ejemplo, si uno de los documentos, tal vez el más representativo del mundo de los rollos, que es conocido como el Gran Rollo de Isaías, el único manuscrito de la Biblia hebrea completo, prácticamente completo, que se halló entre los rollos del muerto, que tiene una extensión un poco más de 7 metros, y que en estos días está siendo exhibido en toda su extensión en el Museo de Israel. La gran pregunta era si realmente el escriba que copió ese documento era uno o por lo menos había más de uno. Y se habían formado, si se quiere decir, dos tesis. Una que había sido uno, con algunas modificaciones, y otro que realmente habían sido dos manos, por lo menos, no solamente un escriba. Y el uso de la inteligencia artificial precisamente permitió establecer que fueron dos los escribas, precisamente estudiando, en este caso, todas las diferencias, los rasgos de las letras en este documento, como dije, muy extenso, y en este caso los algoritmos podían reconocer diferencias que incluso el ojo humano no lo puede hacer, y eso permitió establecer que se pueden identificar dos manos que ciertamente eran, digamos, las técnicas parecidas, pero no eran idénticas, y de ahí justamente la diferencia. Y obviamente esta conclusión permite luego llevar a otras conclusiones de cómo eran producidos los documentos en la época antigua. Bueno, pues sí, interesante saber cómo se continúan investigando estos manuscritos y saber que la historia a veces puede cambiar a raíz de esas investigaciones, o al menos sufrir algunas alteraciones o modificaciones por no haber sido descubierto aún todo lo que está escrito en esos más de 25.000 fragmentos de manuscritos, como nos decía Adolfo, que el próximo 30 de junio estará en Madrid, en Centro Sefarad, en la calle Mayor 69, en esa conferencia que podrán asistir a ella, podrán escucharla a partir de las 6 de la tarde, como les decíamos al inicio, con un aforo que se completará al final de que todo esté completo. Esperamos que así sea, Adolfo. Y para terminar, una pregunta un tanto frívola, pero no sé si le debemos este hallazgo a una cabra o exclusivamente a ese trabajo de esos beduinos que estaban por allá. Bueno, el mito dice que fue por una cabra perdida que los beduinos llegaron precisamente a esta cueva, que hoy llamamos la cueva número 1, que se encuentra localizada a 1 kilómetro al norte de Qumrán, pero puede ser que simplemente sea una historia y no lo que haya sucedido en la realidad. Como sea, fueron sí beduinos de la tribu de Taamire que encontraron estos manuscritos y que realmente representó desde entonces hasta ahora un verdadero punto de inflexión en el estudio del judaísmo antiguo, y por ende también con implicaciones muy significativas para el estudio de los orígenes del cristianismo, que obviamente comenzó también como una secta judía. Así que en ese sentido, los rollos del Mar Muerto se encuentran muy bien localizados en una época clave en la historia de Occidente, como es el encuentro de la civilización grecorromana y los judíos, de la cual finalmente van a ser el judaísmo histórico y el cristianismo. Bueno, pues fuera como fuese, ahí están esos rollos del Mar Muerto. Adolfo Reutemann estuvo con ellos durante 30 años y ahora traslada esos conocimientos y ese saber a raíz de sus estudios con esta conferencia acerca de Abraham, de ese primer monoteísta o no. Esa es la cuestión que Adolfo Reutemann tratará de dilucidar con todos aquellos y aquellas personas que quieran acudir a esta cita el próximo 30 de junio aquí en Madrid. Así que gracias, Adolfo, por estar con Radio Sefarad y con todos los oyentes. Gracias a vos, Alejandro, y por intermedio saludo a los oyentes y realmente los espero con mucha ilusión en esa conferencia en Casa Sefarad Israel. Entonces, los saludo a todos ustedes aquí desde Herzliya,
la ciudad al norte de Tel Aviv. Agora che dei shanto